En el seminario pasado hablamos acerca de la anatomía e histología renal. En este seminario vamos a hablar acerca de los procesos en la formación de orina. Los procesos básicos de formación de orina son la filtración, que se llevan el 20% del gasto cardíaco, con una filtración de 190 litros de plasma por día, y la reabsorción y la secreción tubular. El proceso de filtración glomerular se lleva a cabo en el glomérulo, mientras que la reabsorción y la secreción se llevan a cabo entre los capilares peritubulares y el sistema de túbulos. El flujo sanguíneo renal es el volumen de sangre que fluye al riñón por unidad de tiempo. Y el flujo plasmático renal se refiere al plasma que fluye al riñón por unidad de tiempo. El filtrado glomerular es la sumatoria del filtrado que realizan todos los glomérulos. La fracción de filtración es una relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal y expresa el porcentaje del flujo plasmático renal que se filtra, que es alrededor de un 20%. De esta forma podemos observar al flujo plasmático renal que depende de la presión arterial. El flujo plasmático renal existe un porcentaje que es la fracción de filtración solamente que se filtra en un 20%. El resto transcurre por el sistema capilar peritubular. En este dibujo también podemos observar el resto de los procesos de reabsorción y secreción que van a llevar a cabo la formación de orina que finalmente será excretada. La filtración se lleva a cabo en el glomérulo y se realiza el ultrafiltrado del plasma, que sería el plasma sin las proteínas. La filtración depende de la K de conductividad y el área de superficie, y también depende de la presión neta de filtración. En principio vamos a hablar de la presión de filtración neta. La presión de filtración neta depende de las fuerzas de Starling. Son 4 fuerzas que actúan en el capilar y que regulan la distribución de líquidos entre diferentes compartimientos. Estas 4 fuerzas son la presión hidrostática capilar, la presión oncótica capilar, la presión hidrostática del espacio de Bowman y la presión oncótica del espacio de Bowman. Con respecto a la dinámica de la filtración y sus fuerzas de Starling, encontramos 2 fuerzas que promueven el filtrado glomerular y que son la presión hidrostática capilar y la presión oncótica del espacio de Bowman. Por lo contrario, encontramos 2 fuerzas que se oponen al proceso de ultrafiltración glomerular y que son la presión oncótica capilar y la presión hidrostática del espacio de Bowman. La presión neta de filtración es igual a la presión hidrostática glomerular menos la presión en el espacio de Bowman, hidrostática, menos la presión oncótica del espacio capilar. Eso va a dar un resultado de 10 milímetros de mercurio que va a promover el proceso de filtrado glomerular. Si tomamos un capilar y evaluamos las diferentes presiones hidrostática y la presión oncótica, vamos a observar en relación a la presión hidrostática en la línea continua que la arteria renal tenemos una presión elevada, similar a la presión encontrada en la presión arterial sistémica, que va disminuyendo a medida que la arteria se encuentra bifurcándose a medida que ingresa al riñón. Pero en el capilar glomerular, la presión hidrostática se mantiene relativamente constante
y desciende o disminuye a medida que transcurre por el capilar peritubular y el sistema venoso. Con respecto a la presión oncótica ocurre lo contrario, se mantiene relativamente constante a medida que transcurre por el sistema arterial. Cuando estamos en el capilar glomerular vamos a observar un aumento en la presión oncótica que se encuentra relacionado con el aumento en la concentración de proteínas relacionadas con el mismo proceso de ultrafiltrado. De esta forma, en cuanto al capilar glomerular, vamos a encontrar una presión hidroestática relativamente constante y una presión oncótica que va aumentando a medida que transcurrimos el capilar glomerular, porque aumentamos la concentración de proteínas por el proceso mismo de ultrafiltrado. En cambio, cuando hablamos del capilar peritubular, las presiones hidroestáticas se mantienen relativamente constante y en descenso, y la presión oncótica se mantiene en descenso, lo cual promueve el proceso de reabsorción y secreción propia de este proceso. Por lo tanto, ya hablamos de la filtración en cuanto a la presión de filtración neta, que son variables de acuerdo a la presión hidrostática y a la presión oncótica. Ahora vamos a hablar acerca del otro determinante del filtrado glomerular, que es la constante de conductividad y el área de superficie. Se trata del coeficiente de filtración y representa las propiedades del capilar en cuanto a su capacidad de permeabilidad, superficie y fenestras. Tamaño de las sustancias. La capacidad de filtración de las sustancias por los capilares glomerulares disminuye conforme aumenta su peso molecular. También sucede lo mismo en cuanto a la carga de las sustancias. Cuando las cargas de las sustancias son positivas, la capacidad de filtración se ve favorecida. En cambio, cuando la carga de las sustancias es negativa, se dificulta el proceso de filtrado glomerular. Vamos a hablar acerca de la autorregulación. La autorregulación es la capacidad que tiene el riñón de mantener la presión hidrostática del capilar glomerular estable, más allá de las variaciones que sucedan en la presión arterial sistémica. Los mecanismos de autorregulación dependen del reflejo miogénico, de la retroalimentación túbulo-glomerular y del sistema neuroendocrino. Con respecto al reflejo miogénico, la distensión de la pared vascular aferente provoca la apertura mecánica de los canales de calcio en las células musculares de la capa media. O sea que con el aumento en la presión arterial se genera una vasoconstricción refleja de la arteriola glomerular aferente. La retroalimentación túbulo-glomerular. El aumento de la velocidad de flujo glomerular genera el aumento de la llegada de cloruro de sodio a los sistemas tubulares distales. Existe un sensor en la mácula densa de la concentración de cloruro de sodio, que va a generar la vasoconstricción de la arteriola glomerular aferente, con posterior disminución de la velocidad de flujo glomerular. Por lo tanto, ya hablamos acerca del reflejo miogénico, hablamos del proceso de retroalimentación túbulo-glomerular y finalmente tenemos que hablar del sistema neuroendocrino. Como hablamos en el sector de anatomía e histología, en cuanto al capilar glomerular, se encuentra entre dos arteriolas, la arteriola glomerular aferente y la arteriola glomerular eferente. Eso va a generar que la vasoconstricción y la vasodilatación de estos capilares
va a generar cambios en la fracción de filtración capilar. Por lo tanto, existen sustancias como la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina que van a generar una disminución del filtrado glomerular. El óxido nítrico y las prostaglandinas con vasodilatación de la arteriola glomerular aferente va a generar un aumento del filtrado glomerular. Aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular va a censar modificaciones en cuanto a la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa y va a generar aumento en la concentración de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. El aumento de renina va a generar la conversión de angiotensinógeno hepático en angiotensina 1. La angiotensina 1 en el pulmón, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2. La angiotensina 2 en cerebro va a promover la liberación de la hormona antidiurética que va a actuar finalmente en el riñón. La angiotensina 2 va a actuar sobre la glándula suprarrenal aumentando la secreción de la aldosterona y también la angiotensina 2 actúa en el riñón propiamente dicho. En forma sistémica o global generan la disminución de la excreción de sodio y de agua por parte del riñón. Por lo tanto, la angiotensina 2 va a generar la vasoconstricción de la arteriola glomerular aferente y también, en mayor grado, de la arteriola glomerular eferente. También va a generar la vasoconstricción del mesangio, disminuyendo la superficie de filtración glomerular. La adrenalina y la noradrenalina actuarán a nivel de receptores alfa 1 en la arteriola glomerular aferente, generando vasoconstricción con disminución del flujo sanguíneo renal y posteriormente del filtrado glomerular. La angiotensina 2 actúa principalmente sobre la capacidad renal de eliminar el cloruro de sodio. Por lo tanto, ante una caída en la presión arterial y del volumen intravascular, aumentará la secreción de la aldosterona. También generará vasoconstricción de la arteriola glomerular eferente y también aumentará en forma directa la reabsorción tubular de cloruro de sodio en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, encontramos diferentes sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Las sustancias vasoconstrictoras van a generar una caída del flujo sanguíneo renal. Estas son la noradrenalina a través de receptores alfa 1, la hormona antidiurética, los leucotrienos, tromboxano A2, serotonina, angiotensina 2. Las sustancias vasodilatadoras que generan un aumento del flujo sanguíneo renal son el óxido nítrico, las prostaglandinas, la dopamina, histamina y acetilcolina.